en Infinita. 3 internos se fugan de la clase de Valparaíso. Otros internos salen porque se equivocaron en el carné, salió uno en vez de quedar el otro, en fin. Uso irregular de licencias médicas al interior de la institución de Gendarmería. Hasta hace poco una red de corrupción enorme, ¿no? Vendían todo tipo de bienes y servicios. Estos gendarmes, más de 40, quedaron detenidos cuando se desbarató esta red. La última, ayer salieron 2 con traje de gendarme. Así de fácil. Se pusieron ropa verde y salieron. ¿Qué está pasando en Gendarmería? Bueno, Rubén Pérez, que ha sido el director por estos últimos 7 meses, lo ha dicho. Han sido muy desgastantes lo que ha ocurrido, digamos, y estar a cargo de esta institución durante momentos tan difíciles. Pero ¿qué está pasando? La reflexión en torno a que evidentemente no es una cosa, sino que varias las que deben explicar o deben confluir para explicar la situación actual de Gendarmería es evidente, pero qué mejor que hablar con un exministro de Justicia, José Antonio Gómez, que conoce esta institución tan bien, para que nos ayude a iluminar un poquito este problema. ¿Cómo le va, José Antonio? Bienvenido. Muy bien, Paula, muchas gracias por la invitación. José Antonio, yo pensaba mientras lo preparaba la entrevista que, claro, preguntar cuál es el factor que explica esto es muy simplista. Este tipo de fenómenos no se explican unicausalmente. Pero ¿cuál cree usted que son los factores que explican estos niveles de negligencia? Porque no es que hayan ocurrido cosas que antes no pasaban. Se han fugado, sí, se han fugado antes. ¿Entra contrabando? Sí, entra contrabando. Quizás lo que no habíamos visto antes era redes de corrupción como la que vimos, ¿no? Tan organizada, tan ya como una especie de organización criminal al interior de la cárcel. Pero está empezando a sucederse con más frecuencia cosas que no estábamos acostumbrados a ver, y es evidente que hay que preguntarse uno, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha cambiado? Paula, yo creo que hay diversos factores que yo creo que han llevado a lo que está pasando hoy día en Gendarmería. Yo diría que lo primero es un relajamiento en lo que es la formación disciplinaria, la formación ética en la propia institución. Creo que eso ha pasado de tener una institución bastante rigurosa en lo que era su formación, su trabajo, el interés que tenían los gendarmes por realizar sus actividades de forma correcta. Eso es un tema. Lo segundo, creo que hay una penetración importante de las organizaciones criminales. No hay que dejar de lado la posibilidad de que todo lo que está sucediendo hoy día en Gendarmería tenga que ver con recursos que vienen de las organizaciones criminales. Hay un dicho muy particular, pero que es verdad. Dicen que cuando las organizaciones criminales dominan la cárcel, dominan la calle. Por lo tanto, para ellos el estar preso es parte del negocio y es necesario en este negocio dominar la cárcel, y eso implica tener, por supuesto, bajo su mando una parte importante de quienes los vigilan para lograr llevar a cabo estas situaciones de corrupción. Probablemente hay vinculaciones en dejar libre a personas que no corresponden, etc. Y lo tercero, que yo creo que es fundamental, es que es el momento de generar un cambio profundo en Gendarmería, pero no solo desde la perspectiva que se ha hecho, que en el fondo trasladarlo a el sistema de la disciplina de carabineros, la disciplina militar. Yo creo que es mucho más profundo el cambio que hay que hacer hoy día en Gendarmería para evitar lo que hemos estado viendo, que efectivamente, como tú dices, explota fuertemente en estos últimos tiempos. Una de las tesis que se ha manejado y que incluso ha estado de alguna manera avivada por algunas declaraciones del ministro de Justicia es el sabotaje, ¿no? Que alguien desde adentro estaría como atornillando al revés, porque no les gustan las medidas anticorrupción, porque no les gusta el director, o en fin. A mí a veces, cuando me lo dicen, digo, bueno, pero pucha, el boicot malo, porque en el fondo se quedan sin pega, ¿no? Salvo aquellos que tengan fuero, porque ya vamos a comentar esto de los, comillas, sindicatos dentro de Gendarmería, que es otra rareza. Pero quería preguntarle a usted, que conoce esta institución, ¿es posible que estos relajos y estas, digamos, omisiones tengan que ver un poco también con un sin querer queriendo, una especie de manos caídas porque no les gustó no subirnos el sueldo, no les gustó no hacernos caso? Bueno, miremos por otro lado. Bueno, yo que fui ministro de Justicia durante varios gobiernos, estuve en 3 gobiernos, teníamos en esa época una institución que tenía la intención de
mejorar mucho sus condiciones económicas, sus condiciones de formación. Había un esfuerzo por parte del personal por desarrollar bien su actividad. Vivimos casos muy curiosos, pero que fueron descubiertos por ellos mismos en términos de fugas grandes. ¿Cuándo se daban cuenta? Cuando los baños se tapaban, porque los túneles finalmente terminaba la tierra enviando por ahí, o los techos llenos de tierra, etc. Entonces, yo creo que puede haber algo de sabotaje por lo que está pasando, pero mi impresión es que va más en profundidad con lo que señalaba antes. Yo creo que la penetración de las organizaciones criminales ha sido muy fuerte, no solo en Gendarmería, en otras instituciones. Entonces, creo que hay que poner el acento en eso, sin perjuicio que puede haber una cierta... No, basta que un gendarme deje una puerta abierta o que establezca alguna circunstancia particular para que hayan fugas mucho mayores, si es que ese fuera el camino. Pero yo creo que no. Y lo segundo que creo que es vital en este momento es que el sistema de inteligencia, que ha sido creado hace muy poco tiempo en el propio Gendarmería, hay que potenciarlo fuertemente, porque inteligencia y contrainteligencia, porque todo lo que sucede al interior de los penales es conocido. Es decir, no es posible que una persona salga en libertad o se fugue con uniforme sin que las 3 o 4 puertas que hay para salir no los controlen. Detectan, entonces claro. Es raro. Por eso que puede haber sabotaje, puede haber esto que digo yo, penetración de los organismos criminales, pero en el fondo, lo más profundo e importante es que si no se hace una reforma estructural de Gendarmería, vamos a seguir viviendo estos casos, y está pasando en Ecuador, está pasando en distintos países de América Latina. Ahora, hay en ciernes una reforma, no sé si referirla como estructural, al menos una reforma orgánica en el sentido de la dependencia, ¿no? La idea, y de hecho el ministro ha llamado a hacerse cargo de la raíz del asunto, aprobando la reforma, dando él al menos la idea de que una vez que esto se apruebe, como que todo cambia, ¿no? Lo que hace la reforma es que los gendarmes pasarían a depender del Ministerio de Seguridad, porque les reconocen entonces el rol estratégico en temas de seguridad pública, lo que yo creo que a esta altura nadie puede encontrar malo, creo. Y también separa, y yo sé que usted lo sabe, José Antonio, lo digo para nuestros auditores, separa las dos funciones que actualmente recaen en Gendarmería. Una es el control de seguridad de las cárceles, y eso por supuesto permanece en Gendarmería, pero las labores de rehabilitación y reinserción salen de Gendarmería. También hay hartos cambios respecto al ingreso y la carrera funcionaria. Bueno, se disuelven estas asociaciones funcionarias, a los que yo llamo sindicatos, que la verdad es que es bien incomprensible que existan. Y usted también refiere lo del el cambio a los sistemas de inteligencia, ¿no? Profundizar eso. ¿Le parece que esta reforma, como está planteada, es la solución? ¿Es eso? ¿O se queda corta? Yo creo que es un buen paso, creo que es un camino inicial importante. El cambiar la dependencia tiene algunas facultades, algunas situaciones importantes, precisamente en relación a la capacidad de organización interna que tienen los funcionarios, que a veces son muy poderosas y presionan con mucha firmeza sobre ciertos temas y generan problemas de conducción. Creo que eso es importante. Pero además, perdón, José Antonio, pero además supongo que lo que más hace ruido es que sean una institución jerarquizada, con armamento y con sindicatos, como que no combinan las dos cosas, ¿no? O alguien se imagina un sindicato de carabineros, por ejemplo. No, sí, no, tiene razón, pero esto es muy histórico. Desde los inicios de Gendarmería ha estado esta situación. Por eso digo que esta idea de transformarla creo que es importante y produce un cambio relevante en la conducción de la institución. Pero creo que no basta con este proceso que, insisto, es importante, pero creo que el camino tiene que ser un poco más rápido. Y eso significa que en esta nueva estructura de Gendarmería tienen que separar las cárceles que son de alta peligrosidad, en las cuales deben integrarse y encerrarse a los jefes de las organizaciones criminales, que tienen que tener un régimen especial de visita, un régimen especial de comunicación hacia el exterior, y además es el primer paso para formar a un grupo de gendarmes que se pueda relacionar y pueda cuidar a quienes son los líderes de estas organizaciones. Esta gente lo que hace es cooptar
al funcionario por dos vías. Primero, por dinero, es decir, haga tal cosa y yo le pago. Y la segunda, que Amenaza, es la más grave, me es que imagino. ellos lo hacen a través de la amenaza. Claro, con los de la Y no una amenaza, familia. perdón, y no una amenaza cualquiera, aquí está la foto de tu hija, Sí, yo sí. sé dónde, a qué colegio va. Por lo tanto, requerimos de un sistema que en esa área sea de anonimato de quienes son los que están vigilando a este tipo de organizaciones. Parece exagerado lo que digo, pero es necesario. No, yo creo que a esta altura a nadie le parece exagerado. Ahora, José Antonio, yo sé que usted no está a la cabeza del ministerio hoy, pero con la información que usted tiene en su cabeza y entendiendo que esto de la estructura y de la segregación, que es algo muy necesario, se hace en parte difícil porque nos faltan camas. Nos faltan plazas, digamos, de cárcel. Pero con lo que tenemos ahora, sería posible, dentro de la legalidad actual, dejar, no tengo idea, de las cárceles de Chile, dejar 7 para, digamos, los capos, ¿no? Y hacer ese cambio la próxima semana. Se acabó. Hoy, desde ahora en adelante se separan, ya no existe esto que esté, no sé, pues el capo José Antonio con todos sus ministros, todos sus seguidores, porque así funcionan estas cárceles, con piños, ¿verdad? No se requiere demasiado tiempo adentro de un penal para pispar quiénes son los capos y quiénes no. Y además eso los que propios gendarmes lo tienen claro desde siempre. ¿Podríamos hacer un cambio así con la legalidad de hoy, o tenemos problemas porque los domicilios, porque tienen que estar cerca de la familia o por otras consideraciones que implicarían más cambios legales? Podríamos. Yo te voy a contar que hace 10, 20 años atrás yo hice lo mismo con todos aquellos presos que estaban condenados a cadena perpetua, y los trasladamos a la colina y establecemos un módulo especial, los trajimos con cadenas, con todo tipo de seguridades, establecimos un régimen de 14 horas de encierro, etcétera, todo para precisamente evitar que esa gente pudiera reanimar la acción criminal al interior. Pero contamos con un problema que en esos minutos hoy día es más fácil de resolverlo, pero en esa época el problema fue que la Corte revocó la decisión. ¿Con qué razón? Porque algunos presos vivían fuera de Santiago, por lo tanto la familia no lo podía visitar, una serie de condiciones que yo creo que hoy día no podrían ser defendidas por nadie, y por lo tanto es más fácil. Y lo que tú señalas se podría hacer perfectamente. Tú tienes hoy día al menos una cárcel de alta seguridad y mediana seguridad que no está usada completamente, y podrías encerrar ahí a los líderes más carismáticos y establecer un régimen especial, que no son todos, estamos hablando de 700 o algo así, pero podría perfectamente. Y segregar otras cárceles con aquellos que son de mediana peligrosidad y máxima, etc. Pero hay que hacer en ese sentido hay que hacer primero una relación directa con el Poder Judicial para evitar que intervenga en esta disposición que establece la ley, que Gendarmería puede hacer cambios al interior del recinto penal respecto a aquellos que están condenados, y respecto a los procesados no, porque el tribunal es el que determina, o los que están imputados o formalizados. En el caso actual se podría, en la medida en que los tribunales respetaran esta disposición que tiene la ley, el reglamento, pero creo que ese es el primer punto complejo. Pero yo creo que si se hace, no veo que haya una posibilidad que se revierta en las condiciones que estamos hoy día. Chuta, me pegó en la línea de flotación, porque se nos va a acabar el tiempo, pero si usted me dice que lo que hay que lograr es que los tribunales no se metan en el cumplimiento, digamos que no se metan para evitar el cumplimiento de la ley, colijo entonces que hay tribunales que han obstaculizado el cumplimiento de la ley en términos de las facultades de Gendarmería. Si es así, ¿para qué lo estamos entrevistando? Digo yo, ¿para qué mejor ni conversemos? Sí, no, lo que pasa, Paola, es que los tribunales, como se presentan recursos de protección, pueden fallar sobre eso. Y eso es lo que sucedió en esa época. Y hoy día creo yo que es posible que haya una comprensión distinta respecto al manejo interno. Pero bueno. Sí, podría ser y podría no ser, pero otra cosa que me pasa cuando lo escucho, con mi idea, que no es tan brillante, ¿no es cierto? Es bastante obvia la idea, de hecho ya se ha hecho y se hace en otros países, y usted mismo ya lo tenía clarísimo. Ok, se puede, hagámoslo, pero después me digo a mí misma, perdón, pero no han podido todavía bloquear los celulares. O sea, algo que físicamente, digamos, tecnológicamente es posible hacer.
Porque es posible hacerlo, se hace. Y sin embargo, yo no sé si en Chile la atmósfera será la distinta. Usted, quizás algún físico teórico nos podría explicar, pero aquí no se logra, fíjese. Entonces, uno a veces se pregunta si es que en realidad lo que falta aquí es voluntad, si estamos comprando las máquinas en una juguetería en vez de en tecnología en verdad. No tengo explicación. No, lo peor es que se gastó una enorme cantidad de Así recursos es. para establecer los sistemas de bloqueador de telefónicos y estos no están operando o están operando parcialmente. Entonces, Ahora, Paula, yo creo que todo esto tiene que ver con decisión política, tiene que ver con liderazgo dentro de la institucionalidad de este sistema y tomar decisiones. Y al final uno va a romper huevos y va a tener algunas dificultades y problemas de distinta naturaleza, pero la única manera de que esta cosa funcione como tiene que ser es que se tomen decisiones drásticas. No es posible que exista hoy día una situación de gente que sale en libertad equivocadamente, que se fugan de la forma que se está haciendo, se hacen sumarios eternos que no terminan nunca. nunca, y que no pasa nada. Entonces, todo esto tiene que ver con la reestructuración que señalo yo y probablemente el cambio de conducción también va a ser importante. José Antonio, no es secreto que usted no es votante de Kast. Usted apoyó a Janet Jara y sin embargo, bueno, Kast es el que va a ser presidente dentro de 2 semanas. Así es que la pregunta no tiene que ver con su, digamos, filiación política ni con su cercanía, sino más bien con cómo lo ve nomás. ¿Usted tiene confianza en que una persona con las promesas que hizo el presidente electo, con el carácter que le conocemos, en fin, va a ser una persona que esté bien dispuesta para hacer estos cambios, como decía usted, rompiendo huevos cuando haya que romper? Yo creo que sí. Yo creo que lo va a hacer. No tengo ninguna afinidad con él, ninguna cercanía, pero yo creo que lo va a hacer porque no hay otra. O sea, sería absurdo no trabajar de la forma que se espera de un presidente que comprometió su fuerza total en materia de seguridad. Y esta es una de las áreas más importantes. Entonces, yo creo que lo va a hacer y además voy a decir algo más directo. Sí. Todos nosotros, los que estamos a lo mejor al frente de esta nueva administración, estamos disponibles a colaborar, a ayudar, a dar ideas, a generar los espacios políticos para resolver. Pero usted habla desde el socialismo democrático, porque alguien podría inmediatamente, imagino, a más de un auditor retrucando, no me digan que van a estar porque todas las leyes de seguridad del presidente Piñera las rechazaron, y la cantinela, ¿no? Entonces, se lo pregunto más específicamente si es que usted, cuando dice de aquellos que estamos al frente, más bien lo circunscribe a su área, digamos, que es el socialismo democrático. Sí, claro, los que han tenido una conducta clara respecto al tema de seguridad. Yo creo que en el tema de seguridad, el tema de los migrantes y una serie de otras condiciones de este problema que enfrentamos, nosotros tenemos disposición para salir adelante con aquellos temas que le den seguridad a los chilenos. Y eso es el fondo, el tema, no es un tema de carácter político. Yo puedo tener algunas diferencias en materia de derechos, sí, pero siempre lo he dicho, antes y ahora. Yo pongo en primer lugar el derecho del ciudadano que el derecho del delincuente. Y en ese sentido, el derecho del delincuente lo tengo que poner al servicio de las necesidades que yo tengo para mejorar la seguridad. Y si eso significa que debo restringir las visitas, que lo debo trasladar de región, que etcétera, etcétera, y que eso va contra la rehabilitación, bueno, el problema hay que resolverlo de a uno y el primer problema que tengo es un problema de seguridad. Después veremos todos los problemas de reinserción y lo que corresponda, pero primero tengo que trasladar a aquellos que son peligrosos, criminales de alta gama, que tengo que tenerlos en lugares especiales. Y espero yo que este nuevo gobierno lo haga y lo haga con rapidez. Además, por fortuna, en general, aquellos que no tienen posibilidad de rehabilitarse son los que están en esa condición, ¿no? Es raro que uno tenga que, porque son los capos, ¿no? Son aquellos que han hecho una carrera delictual toda su vida. Entonces, gente respecto de la cual no puede tener menos aprensiones de, pucha, no va a poder visitar a su señora de toda la vida y a su abuelita, porque probablemente no se cruzan, digamos, esos dos perfiles en general. Como quiera que sea, ojalá que así sea y que la próxima administración y los próximos años en general sirvan para ir reencauzando, ¿no? Lo que ocurre en general en seguridad, pero por supuesto que uno de los eslabones es lo que ocurre una vez que los reos están ya en manos del Estado y que ahí al menos podamos ponerle un fin al espiral delincuencial. Muchas gracias, José Antonio Gómez, por estar con nosotros y hasta otra oportunidad. Gracias, Paula. Un abrazo. Chao, chao. Son las 6:00.